esta mesa de periodistas con Rubén Luengas. Bienvenido, Rubén. Julio, ¿cómo estás? gusto de verte nuevamente en tu programa. Gracias, gusto que estemos aquí juntos. Ernesto Ledesma. Un gusto, Julio. Igual, Ernesto. Sí, señor. ¿Qué andamos? Con corte de cabello nuevo. Sí, no, ya no me estén choteando, ya No, voy no, a no, quejarme de todo lo que me Muy estuvieron bien, diciendo. sí, ya, no, todo un bombón aquí, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Con qué quieren que empecemos? ¿Con qué? Bueno, él ya te planteó un tema que Sí. está interesado, que es muy interesante. Adelante, adelante. Sí, mira, yo la propuesta de tema es la represión que hubo contra la caravana de normalistas familiares de Ayotzinapa, allá en Tuxtla Gutiérrez, una represión implementada por el gobierno de Rutilio Escandón Cadena, el gobernador. Y nosotros hicimos un reportaje y hay un breve promo de esa represión que yo lo pasé aquí, no sé si esté listo. Si está disponible para que lo pongamos, por favor, sí. A ver qué nos dicen aquí. Ya está listo, sí, adelante, por favor. Teníamos el conocimiento pleno de que el día de hoy se llevaría a cabo una sola actividad por parte de los estudiantes de la Matumatzá, y que nos enteramos de que se sumaron algunos estudiantes de Ayotzinapa. Fue precisamente una marcha que estaba programada para hoy a las 5 de la tarde y misma que está concluyendo en este momento sin ningún incidente. Queremos comentarles que nosotros somos respetuosos completamente de los derechos humanos. Y pues el más grave es el muchachito ese que le tiraron no más de un metro. ¿No más de un metro? No más de un metro. No más de un metro. Y desafortunadamente pues cayó y se desangró muy rápido. Entonces nosotros tuvimos que regresar a recogerlo. Y quien está pagando estos costos es el gobierno de Guerrero. ¿Ya? El gobernador de Guerrero es el que está cubriendo ahorita lo que se está erogando ahí, o sea, y no tuve ninguna respuesta, ningún apoyo. No hemos tenido el más mínimo apoyo del gobierno de Chiapas. Pues ese es el avance, el promocional de Rompevientos sobre este trabajo, y sobre ello, Ernesto, ¿qué más nos comentas? Sí, mira, es otra vez la misma situación. Nosotros ya lo hemos denunciado, de hecho, en las mañaneras, con otros reportajes que hemos hecho sobre el municipio de Aldama y otro tipo de situaciones. Y es la misma actuación por parte, particularmente, del secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, este hombre que aparece a cuadro y que nuevamente se lavan las manos, niegan lo que está sucediendo. Eso es reiterado por parte del gobernador Rutilio Escandón. Y le dispararon a un joven normalista del primer año que está cursando en Ayotzinapa, en la normal rural, Raúl Isidro Burgos, y le dispara a un policía a menos de un metro en la cabeza, ¿no? Entonces el joven está en estado de coma, no les daban atención médica. Tienes al abogado Vidulfo Rosales hablándole a la Secretaría de Gobernación, con Alejandro Encinas, y haciendo todas las llamadas posibles
al mismo secretario de gobierno. El secretario de gobierno dice que toma la llamada, después se corta la llamada y nunca más le vuelve a hablar. Entonces tienes a la gente herida, madres, la señora Hilda, doña Hilda, herida, una niña, ¿no? Entonces las escenas son tremendas y lo que llama también la atención es qué tanto nivel de indignación está causando esto, ¿no? Porque tienes una actuación indolente por parte de las autoridades del gobierno de Chiapas, tienes un joven, o sea, es como la pesadilla continúa para la gente de Ayotzinapa. El mismo don Mario decía, pues es que Ledesma, ¿no? Si nosotros tenemos una buena relación con el gobierno federal, todo lo hacemos, o sea, transparente, no estamos buscando ningún problema. Buscaba yo quién era la autoridad para que nos explicaran por qué estaban ahí con tanquetas. Es tremendo, ¿no? Y me parece que ojalá la gente levante más la voz frente a una represión tan lamentable. Y lo que decían de la gente de allá de Chiapas también, dicen, bueno, eso que pasó con los de Ayotzinapa ese es lo mismo que hace el gobernador Rutilio Escandón, ¿no? Con los estudiantes de la normal rural de Mactumatzá. Ese es el tratamiento para que la gente tenga una idea, ¿no? Lo que pasa es que ahorita tocar a los de Ayotzinapa también da un reflector que la gente luego, ahorita se mostraron, ¿no? Las imágenes y se mostró la actuación de cómo operan, ¿no? Las autoridades del gobierno del estado de Chiapas. Bien, Ernesto, muchas gracias. Rubén Luengas, sobre este tema, o me platicabas de algún otro enfoque. Mira, yo quisiera comentar, bueno, además de que subí esto a mi página, rubenluengas.com, y mucha gente me encontró, es que usted no sabe, ya estamos hasta el gorro aquí en Guerrero. Una reacción violenta, no sé si te ocurrió a ti. ¿Esto cuándo sale? Sí, esto fue el... Ya salió. Ya salió. Bueno, entonces, yo cambiando un poquito de tema, varias personas estuvieron burlándose, en este caso, de algo que dijo el presidente López Obrador cuando le preguntaron de la niña esta de 7 años, Fátima. Entonces, él ciertamente no creo que lo haya articulado correctamente, no creo que lo haya expuesto correctamente, pero creo que tiene razón. Y hay una serie de burlas, entre ellos, ¿cómo se llama Fernando Belaunzarán? No sé. Belaunzarán, sí. Yo no lo ubiqué, pero él se burló y después estuve ahí. ¿Cómo es este señor que viene aquí a decir que el neoliberalismo y en general ha habido una... Entonces yo quisiera, en este caso va a parecer que al contrario de otras ocasiones que ahora estoy defendiendo acá, pero... Le va a ir bien en las redes, Ernesto Ledesma. No sé si me va a ir bien, pero como no lo hacemos por eso, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué carambas se entienden estos personajes por neoliberalismo? Y estoy convencido de que a México le asignaron un rol en la globalización neoliberal, le asignaron desde el exterior el rol desde que Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Zedillo, etcétera, hasta el entreguista de Enrique Peña Nieto de llegar al descaro total, habiéndolo puesto en revistas como el hombre que iba a cambiar a México, etcétera. Entonces me permití traer un libro que además lo recomiendo mucho, se llama El pueblo sin atributos, la secreta revolución del neoliberalismo de Wendy Brown. No sé si lo puedo mostrar ahí. Bueno, es maravilloso el libro y yo siempre anoto cositas y le quiero decir a Belaunzarán y a todos estos que se han burlado que el presidente tal vez no lo articuló muy bien, pero tiene razón. Tiene razón, no en el caso específico de la niña Fátima, no en el caso como tal, en el micro, pero en el macro, esta autora dice: el neoliberalismo no solo satura el significado y el contenido de la democracia con valores del mercado, sino que ataca los principios, las prácticas, las culturas, los sujetos y las instituciones de la democracia, entendida como el gobierno del pueblo. Luego más adelante ella dice: la razón neoliberal está despojando a la democracia de sus ideales y de sus valores.
Yo absolutamente lo creo. No es que el neoliberalismo sea una práctica económica nada más que empezó desde que Nixon nos sacó de los acuerdos de Bretton Woods, sino que realmente el neoliberalismo empieza a abarcar todas y cada una de las áreas de la existencia humana hasta el concepto de felicidad, trastocando educación, valores, aunque sea medio, suene a conservador hablar de valores. Entonces, el planteamiento que hago es, efectivamente, vivimos alguien lo dijo hoy con Carmen Aristegui en la mañana, ¿quién lo dijo? Lo escuché y estoy de acuerdo. Hay una crisis civilizatoria a nivel mundial. Y a este gobierno le ha tocado entrar cuando justamente está reventando en el mundo. Donald Trump es un signo también de esta crisis civilizatoria. ¿Cómo es posible que un país como Estados Unidos tenga a un miserable presidente como Donald Trump? Ególatra, narcisista, enfermizo, en fin. Eso yo quería plantear. ¿Y cuál es nuestra postura como mexicanos? La solución no la va a dar un presidente, no la va a dar un gobierno. O la solución a esto la enfrentamos todos, medios de comunicación, pueblo mexicano, y le entramos todos cooperando, o no va a haber tal solución a esta problemática. Ahorita me decía precisamente Sol, que ha aumentado, ¿solo puedo decir quién es Sol? Sí, claro. Tu hija que no la conocía, que ha aumentado más del 60% el crimen, los crímenes, los asesinatos, los feminicidios en Francia. Ella vive en Francia. Entonces, esto lo vivimos a nivel mundial y México, dentro de este rol de la globalización que le asignaron para mano de obra barata, tratados de libre comercio, para entregar el petróleo, etcétera, está pagando las consecuencias de esta situación de estado de descomposición. Al llegar a estas cosas tan terribles que a mí me ha dolido mucho el corazón, sinceramente, no solo de esto, sino de Ingrid Escamilla y todos los casos, me ha dolido muchísimo sin estar de acuerdo con ir a pintar la Puerta Mariana. A mí me parece absurdo. Estoy más de acuerdo con las chilenas que hicieron El violador eres tú, y que le dio la vuelta al mundo y que tuvo un impacto y una réplica a nivel mundial. Creo que estamos llamados al ejercicio de la creatividad en este momento para poner en perspectiva una discusión seria, no de la mujer contra el hombre, sino de seres humanos contra la violencia desenfrenada. ¿Te parece, Ernesto, que vayamos a un corte comercial? Regresamos para que tengamos la planicie completa. Claro, claro que podamos sí. seguir adelante. ¿Ya no es de 4 minutos? Sí, siguen siendo de 4 minutos. Vamos a Oye, un pero diferente. ya tienes un estudio Seguimos decente, protestando. ya no Bueno. pasan los aviones. Bueno, cuando menos ya. Bueno, regresamos ya en unos minutos, luego de esta pausa para fines comerciales. Se ve bonito el estudio, mira. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía en La Octava. Seguimos en esta mesa de periodistas con Rubén Luengas y con Ernesto Ledesma. Ernesto Ledesma, a quien justamente doy la palabra para si quiere continuar con lo que planteó hace unos minutos Rubén, u otro tema como quieras. No, mira, yo quiero también abordar lo que está planteando Rubén y que en esta ocasión además coincidimos, ¿no? Que yo sí identifico y hemos estado revisando encabezados y distintos medios y cómo están retratando el tema. Sí hay una campaña contra Andrés Manuel López Obrador. Campaña ahorita. mediática. Sí, una campaña mediática. Está todo el mundo tratando de aprovechar, ¿no? Y cualquier feminicidio o ahora cualquier infanticidio están agarrando lo que sea, ¿no? Sí, ahí lo han criticado, por ejemplo, con estos discursos que a mí me parece que tiene un sentido de profundidad mucho mayor, que se dice fácil atender las causas, pero no es un asunto menor, ¿no? Porque es la manera de detenerlo. O sea, es como, yo recuerdo en las comunidades zapatistas, cuando estaban trabajando el proyecto estructural, no un proyecto nada más coyuntural, sino estructural. Dicen, bueno, tenemos un problema de salud, necesitamos medicamentos. Sí, pero los medicamentos no lo resuelven. Solamente tenemos que entender dónde los atiendan. Pues hay que hacer clínicas. ¿Y quién los atiende? Pues hay que capacitar paramédicos y paramédicas y para enfermeras y para, ¿no? Y luego, ¿cómo evitamos que se sigan enfermando? Bueno, pues hay que ir a nutrición, porque entonces encontramos que pueblos indígenas son pueblos desnutridos por discriminación. Entonces es atender el fondo del problema. Y me parece que sí hay una descomposición del tejido social tremenda, ¿no? Por ejemplo, los que hacemos trabajo en campo, por ejemplo, nos toca verlo en Tamaulipas,
en Guerrero, en Michoacán, en Veracruz, en Coahuila, ¿no? Hay una descomposición del tejido social. Esta parte que refiere mucho a Andrés Manuel de las familias, ¿no? No solamente se rompió el tejido social, sino también se rompió el tejido familiar, ¿no? Y hay que reconstruir ahí, porque México, Andrés Manuel dice esos 36 años, no, son más, ¿no? Son más. Y ahorita tú ves un comportamiento, por ejemplo, hay gente que vendió su voto en las elecciones pasadas, en las antepasadas, y luego salen a reclamar que no les han pagado, y además públicamente, ¿no? Me parece que también el país sí tiene una crisis de baja autoestima en algunos sectores de la población que son capaces de venderle su alma al diablo por nada, ¿no? Entonces la gente los estigmatiza, los quiere destruir, pero eso tiene una historia atrás y hay una explicación de cómo llegamos ahí, cómo llega estos sicarios, cómo pueden llegar a un nivel de insensibilidad de esta naturaleza. Me parece que el tema del feminicidio o del infanticidio, sí creo que se le tiene que dar una atención, como la están solicitando varios colectivos y grupos, ¿no? Sí creo que tendrían que considerar una fiscal para atender específicamente el caso. Sí creo que de la 4T, debería crear un decálogo, pero no un decálogo improvisado, sino un decálogo estructurado, donde hablas con tu equipo de trabajo, con todas las fiscalías, que hablas con colectivos y donde creas una regla, así como hay este librito moral que plantea Andrés Manuel. La cartilla moral. La cartilla moral, pues algo que sea específicamente sobre eso. Pero el punto nodal para mí es que sí también hay una campaña mediática contra Andrés Manuel, ¿no? Y así como a veces no estamos de acuerdo con o declaraciones que creo que a veces no se ayuda el propio presidente, y así como a veces no estamos de acuerdo con algunos proyectos que están desarrollando, me parece que aquí, cómo no, toda esta gente, Fernando Belauzarán. Sí, era porro en la Facultad de Ciencias Políticas, creo que es el que llegaba ahí a tirar rollos. Toda esta clase política que nos destruyó el país, ¿no? Esos periodistas que están ahorita ahí, permíteme la expresión, pero ladrando, ¿no? O sea, ellos fueron cómplices de Felipe Calderón, fueron cómplices de Peña Nieto, de Salinas de Gortari, de Vicente Fox. De Cedillo, que casi nunca se le menciona, pero también Ernesto Cedillo. Cedillo fue de los más represores, además, con la Bastida Ochoa. La matanza de Acteal. La venta de los ferrocarriles. La venta de los ferrocarriles, pues. O sea, es algo, si hay que cuestionarle a Andrés Manuel, es que no le identifico la responsabilidad, sino si la estrategia de seguridad está funcionando. En un año era imposible que diera resultados, ¿no? Pero tiene que empezar a darlos, y él mismo lo dijo, 2020 se tienen que empezar a dar resultados. Y hay corrientes ahí abajo que se están, y arriba, además, que se están moviendo para tratar de impedir que haya una recomposición del tejido social, porque eso abre las puertas. O sea, en la medida en que sigan las tragedias en el país, es combustible para la ultraderecha que quiere regresar, para los sectores, los corporativos también que quieren recuperar lo que perdieron. Me parece que aquí es obligado para nosotros, Rubén, Julio, ser equilibrados, hacer un esfuerzo sobre eso. O sea, que sí, que no en la parte de la crítica, ¿no? A una autoridad, ¿no? Que no sean las eternas focas que le aplaudían a los presidentes anteriores y que ahora le aplauden a ¿no? Y que tampoco sean esas críticas absurdas que se aprovechan además del dolor de la gente, ¿no? No, yo creo que hay que intentar, nuestro trabajo es hacer el esfuerzo por ser equilibrados, ¿no? Rubén Luengas, por favor. Totalmente de acuerdo, pero creo que debe haber algún tipo de convocatoria nacional. Una convocatoria nacional bien diseñada, bien pensada, porque vivimos una situación de emergencia, ¿no? Y sí, repito, creo que si hay una crisis civilizatoria a nivel mundial,
pero que en México está repercutiendo de manera brutal por una situación de falta. Cuando yo digo educación, no digo la instrucción, porque inclusive esta educación que nos han diseñado desde algún tiempo es para crear a los soldaditos del neoliberalismo. Tiene que ver, por supuesto, Ernesto, y tan es así, yo digo de esa educación que planteaba el pedagogo Paulo Freire y que la puso en práctica, que no fue teórico, la puso en práctica en Bolivia, la puso en práctica en Nueva Guinea-Bissau, ¿verdad? De la educación como práctica de la libertad, donde la educación no es meter. Este es el currículum que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para ti, no. México tiene muchos contrastes a nivel de su geografía, donde hemos andado desde hace años en investigación de campo como corresponsal de Telemundo, recorriendo todos los estados de la República Mexicana y veíamos eso, el estado de descomposición y la marginación y el olvido de mucha gente. Y ahora les están cerrando las puertas migratorias. Sí. Está el narcotráfico, o sea, son fácilmente presas fáciles de toda esta descomposición. Vivimos un estado de emergencia y si ciertos sectores se quedan en su zona de confort, no va a haber esto de la cartilla moral, está bien, en fin, pero tiene que ser una convocatoria. Yo me agarraba a los dueños de Televisa, a los dueños de TV Azteca, a los dueños de La Octava, a los dueños de los medios de comunicación, a ver, señores, ¿qué carambas opinan? Porque ustedes siguen teniendo mucha influencia en la sociedad mexicana. Van a seguir dando telenovelas baratas, de historias estúpidas. O podemos hacer algo por este país, donde nos deslindemos un poquito de esta cuestión que nos llega del norte de los Estados Unidos, donde a fin de cuentas la gente en México, la mayoría, está luchando por tener. Se olvidó de luchar por ser. Y estamos viendo depresión, como lo acaba de decir el sector salud. La depresión es la enfermedad número 1 de las enfermedades mentales entre los mexicanos. Y de ahí síguete hasta llegar a gente que es cómplice de este tipo de infanticidios. Es brutal. Sí, y esto que dice Rubén, sí, que es global, o sea, en México es así un ejemplo. Si otros países quieren ver realmente esta crisis global, México es un ejemplo plausible que puedes identificar vaya, de abajo arriba, de arriba abajo. Pero esta parte de la, por ejemplo, la política, ¿cómo llegamos ahorita aquí? ¿No? Que dices, bueno, ese es cómo llegamos aquí. Y a mí me parece que la entrada de Fox, ahí se rompe el cantarito, se rompe el tablero, porque cambia la regla. Y eso que no vio Fox, ¿no? Cuando soltó la jauría, se soltaron los cárteles y ya no hubo esa estructura, esa pax mafiosa, sino que la soltó. Ahí empezaron a tomar ya el control de manera mucho más plausible los cárteles, y hablo también de los cárteles de cuello blanco, no solamente... La narcopolítica que ya la vemos cada vez más clara. Claro. Ahora estamos hablando mucho de los empresarios y del neoliberalismo, de la necesidad de superar esta etapa de injusticia, de desigualdades que lleva a las familias a una disgregación, a la ruptura del pacto social, a una incapacidad de la familia de mantenerse con un solo sueldo, la necesidad de que los padres de familia salgan y dejen a los hijos en sus casas. Pero pregunto, ¿estaremos realmente sentando bases en este momento políticas, económicas y sociales para verdaderamente cambiar el neoliberalismo? ¿O hay muchos entendimientos, sobre todo recientes? La cena con los empresarios para el reparto de cachitos de la lotería. Ayer un acto con la Confederación, una nueva CTM morenista, la CATEM, que se llama hasta de un nuevo partido, ¿no? Que que viene, ¿no? Con Pedro Aces con Barba, Pedro Aces. Y con Alejandro Murat a un lado, y con Ricardo Monreal a un sí, lado. Sí. O sea, en los 5 lugares preferentes de todo esto. Y el presidente de la República dijo ahí que valoraba que los empresarios tuviesen una idea de dimensión social y que entendieran los reacomodos que se están viviendo. Y me llamó la atención el término, porque una cosa es reacomodo y otra es revolución y otras son cambios profundos. Un reacomodo simplemente es meter el vino presuntamente nuevo en los odres empresariales viejos. Sí, pero es que verlo ahí, Julio, Rubén, ¿no? Reacomodos, pues están desde el proceso electoral, ¿no? Ahí hubo ya reacomodos
de toda la gente que se metió a Morena y que ahorita ya no saben ni cómo sacudírselos, ¿no? Esos reacomodos están desde que estaba el proceso electoral, y ahorita van a seguir, y me parece que la lógica de Andrés Manuel, eso parece, va a evitar confrontarse con quien sea, ¿no? Chiapas es un reacomodo evidente del velasquismo a su actual situación. Sí, pero fíjate, Chiapas tiene otra naturaleza. O sea, por ejemplo, Payambé López, ¿no? Payambé López es el papá de Adán Augusto López, Gobernador de Tabasco. gobernador de Tabasco, ¿no? Y es papá, además, de Rosalinda López Hernández, la esposa de Rutilio Escandón. Así es. Y que además es la administradora general de la Auditoría Fiscal del SAT. Así es. ¿No? Ahí hay o sea, por ejemplo, este hombre, Payambé, está demandado por presunto fraude inmobiliario, ¿no? Hay ahí unos reacomodos tremendos, pero es la clase empresarial y la clase política acomodándose, es como siempre han funcionado. Siempre se han reacomodado. Siempre se han reacomodado. Y lo ves en poblaciones básicas, grandes urbes, la clase política reacomodándose, ¿no? Y por lo tanto, lo que tú preguntabas, yo no veo tal cambio ahorita del neoliberalismo, por mucho que el presidente López Obrador lo esté manifestando. Entiendo que va a ser muy difícil zafarse de esa situación y que hay que ir construyendo poco a poco, pero por ejemplo, el nuevo TEMEC es un instrumento neoliberal. Pues claro. Es un instrumento neoliberal continuador del otro y no solamente continuador, sino peor en muchos aspectos que el otro. Y a mí John Sachs Fernández, que tú lo debes conocer muy bien, en una entrevista que le hice, antes, se la hice el año pasado, me decía, mira Rubén, si se aplica este Tratado de Libre Comercio nuevo, no hay cuarta transformación. La gente reaccionó diciendo, mira, ese viejito no sabe lo que dice. Bueno, tú podrías decirles quién es John Sachs Fernández, ¿verdad? Que evidente sabe lo que dice. Entonces, estamos en una encrucijada de la historia mexicana y del mundo como tal. Habrá que ver qué pasa ahora en las elecciones estadounidenses, donde todo parece que se puede reelegir Donald Trump. Sí, claro. Todo va pero montadito para que se reelija Donald Trump. Entonces, ¿cuál es el movimiento de cintura y las posibilidades que México tiene? El proyecto de frenar la migración y tal, era atacar el problema en sus causas. ¿Se está haciendo? Sí, No se está haciendo. Sí, no se está haciendo. Se ha puesto a la Guardia Nacional, ¿verdad?, a cumplir con el señor Donald Trump. Claro, estaba la amenaza de los aranceles. México sigue instalado en la cuestión neoliberal. Nos quedan 2 minutitos, Es por algo favor. nuevo, por ejemplo, la figura de Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿dónde lo colocamos? ¿No? ¿Es un socialdemócrata? ¿En dónde lo colocas? Es algo nuevo que no existe porque tiene esta ala que combate la corrupción, que es un presidente que atiende causas sociales, que está desde su mirada, de como lo que él considera que es mejor para la población, y tienes proyectos como el Tren Maya, como el TEMEC, como el Corredor Transísmico, que son proyectos neoliberales, ¿no? ¿No es el plan Puebla-Panamá? ¿No era el plan Puebla-Panamá? Es bajar la frontera, ¿no? Sí. O sea, y me imagino que pues está tratando de lidiar con los dos lados. 30 ¿no? segundos para preguntarte qué nos queda. Campo minado, pero nos queda nosotros mismos, porque si la gente está esperando que desde el gobierno actual venga la solución, no va a venir del gobierno actual la solución. Habría solución si los mexicanos unimos fuerzas, tratamos de poner por encima de todo nuestras diferencias ideológicas. Alguien me decía hace poco, a veces con los vecinos no te puedes poner de acuerdo con los vecinos de cosas de sentido común. Pues sí. Pero lo que necesita México ahora sí que es mucho amor y mucha amistad y mucha transformación de dentro. Porque garbage in, garbage out. Te metes basura, sacas basura. Hay que limpiar el sistema. Y parece ser que Twitter se ha convertido también híjole. en un hervidero de odios tremendo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Al Muchas contrario, gracias. gracias. Ernesto, Gracias. Rubén, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar en esta ocasión. Nos